El tema de hoy se llama Cuando las cosas van mal. Y déjame hacer una pregunta. ¿Qué haces cuando las cosas van mal en tu vida? ¿Qué haces cuando las cosas van mal en tu vida? Simplemente, ¿alguna vez has sentido que las cosas van mal en tu vida? Hoy en la mañana leí un comentario que alguien decía, cuando no llueve, ¿qué? ¿Llovizna? Entonces, o sea que cuando las cosas van mal, van mal. Ahora, ¿quién es el culpable de tus desgracias? ¿Has pensado en eso? Cuando las cosas van mal, ¿quién es el culpable de tus desgracias? Y ahí van otras preguntas que podemos hacer. ¿Tú crees que el culpable de tus desgracias son las demás personas? Puede ser que sea tu cónyuge, tu esposo o tu esposa. Puede ser que el culpable de la situación de que te va mal sea tu jefe o tu jefa. O sean los que no saben manejar. Para mí eso me cuesta trabajo. Los que no saben manejar son mi problema. ¿Quién es el culpable de tus situaciones? ¿Tú crees que es Dios? ¿Tú crees que es la gente de la iglesia? ¿Tú crees que es el pastor? ¿A quién culpas cuando las cosas no van bien o cuando las cosas van mal en tu vida? Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a leer 1 Samuel capítulo 30 y vamos a leer unos versículos y vamos a estudiar algunos pasajes y vamos a ver 3 lecciones maravillosas que nos hablan de qué hacer cuando las cosas van mal. 1 Samuel capítulo 30 dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Déjeme decirle lo que estaba pasando. David fue a pelear con los filisteos, se unió a los filisteos para pelear con ellos, y por ir a pelear con ellos ahora ya habitaban en la ciudad de Siclag, y en esa ciudad habitaban con sus familias, y ahí tenían sus posesiones y sus 600 hombres que andaban con él, ahí ya habitaban. Pero por ir a esta ciudad, cuando regresaron a los 3 días, encontraron que los amalecitas habían invadido, habían quemado y se habían llevado todo cautivo. O sea que 3 días después que regresaron a su casa, ya no tenían ni casa, ni familia, ni posesiones. Eso es lo que está pasando. Y dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaba allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea que si usted alguna vez ha llorado hasta que le falten las fuerzas para llorar, David y sus hombres lloraron por sus familias, por sus casas, por sus posesiones, porque los dejaron naked, o sea, desnudos. Dice, verso 5, las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y escucha este verso, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones. Tú sabes nuestra necesidad, y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Queremos abrir nuestros oídos para escuchar tu voz. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. En la historia que hemos estado viendo en la vida de David, analizamos que David tiene varias situaciones en las cuales le van mal. Pero todos esos años que hemos visto que ha pasado en el desierto y que hemos llamado la ULE, ¿se acuerda? La Universidad del Liderazgo Espiritual, le habían dejado grandes enseñanzas de dependencia, le dejó enseñanzas de amistad, de humildad, de sabiduría, y vemos cómo David, el hombre conforme al corazón de Dios, comienza a aplicar estas lecciones a su vida. Cuando lo vemos a David en el capítulo 24,
vemos que él está escondido en una cueva y Saúl, el rey Saúl, lo está persiguiendo. Y curiosamente la Biblia dice que Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies. Eso es una manera bíblica de llamar que a Saúl le dieron ganas de ir al baño y entró a la cueva a ir al baño. Y David estaba allá adentro con sus hombres en la cueva, y estando en la posición más vulnerable, el rey Saúl, uno de sus hombres de David, le dijo: hoy es más, dice la Biblia que sus hombres le dijeron a David: hoy es el día en que Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Y dice la Biblia, si usted lee muy bien, que se levantó David y fue y llegó a donde estaba Saúl, y solamente lo que hizo fue cortar el borde del manto de Saúl, y cuando lo cortó le vino un remordimiento de haber hecho eso, y dijo: no está en mí que yo levante mi mano contra el ungido de Dios. Él sabía que la palabra de Dios establecía claramente que nadie podía levantar la mano en contra del ungido de Dios, y aunque David había sido desechado, seguía siendo el ungido de Dios, y David lo supo. Y entonces cuando sale Saúl de la cueva, atrás de él sale David y le dice: mi señor, Dios te ha puesto en mi mano y yo no quiero hacerte daño. Aquí está la demostración. Y entonces David dice, habla y le dice a David: me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y Saúl reconoce en ese momento que tú vas a ser el rey en Israel, y le dice: por favor, cuando tú seas rey, júrame que no vas a destruir mi descendencia. Y David hace un juramento con Saúl y le dice que él no va a destruir la descendencia de Saúl. Bien importante eso, porque en el capítulo 26, una vez más, aunque Saúl en el capítulo 24 dijo que ven, ya no te voy a perseguir, ahora me doy cuenta que tú realmente eres justo y recto, en el capítulo 26 se entera de que Saúl está en el desierto e inmediatamente prepara 3,000 hombres para salir a buscar a David. Y David, obviamente, muy astuto, después de estar tanto tiempo perseguido en el desierto y viviendo en esos lugares, sabía dónde esconderse. Y en la noche el ejército de Saúl acamparon y se durmieron, 3,000 hombres. Y David, cuando supo eso, que estaban dormidos, le dijo a sus hombres: ¿quién me acompaña al campamento de Saúl? Y uno de ellos, que se llama Abisai, que es más adelante lo vamos a ver, que es uno de el jefe de los 30 valientes de David. Abisai, era un hombre, era un guerrero impresionante. Le dice: yo te acompaño. Y entraron, y mientras los soldados dormían, Saúl se había puesto en el centro y los 30,000 hombres alrededor, y junto a Saúl estaba Abner, su general, que lo cuidaba, su guardaespaldas, y siempre se dormía con su lanza clavada en su cabecera. Así es que ahí estaba Saúl dormido, su guardaespaldas, su general Abner, y 30,000 hombres alrededor. Y entonces viene David y pasa juntamente con todos, llega hasta donde está Saúl, y Abisai le dice: mira, David, hoy es el día que Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora, yo sé que tú no vas a levantar la mano contra el ungido de Jehová, porque ya lo dijiste en la cueva, en el capítulo 24, hasta le dijo así, en el capítulo 24, obviamente no dijo, pero le dice: pero yo no dije nada, entonces yo no tengo ese juramento, así es que déjame que tome su lanza y aquí mismo lo clavo de uno solo, y te aseguro que lo mato de un solo lanzazo. Y David le dijo a Abisai: nadie puede levantar la mano en contra del ungido de Jehová sin que sea inocente, es decir, va a ser culpable si lo haces. Entonces tomaron la lanza y tomaron su vasija de agua y se salieron. En la mañana, cuando todos estaban despertando y quitándose las lagañas, ¿verdad?, de los ojos, y todos, David estaba ahí en una colina con Abisai, y le dijo: ¡hey, Abner! ¡Qué bien cuidas a tu señor! Mira, aquí tengo la lanza y la vasija de agua de tu Señor. Dios se les ha entregado en mi mano y yo he levantado mi mano contra ustedes.
Saúl, yo no busco tu vida, yo no soy tu enemigo. Y hay algo maravilloso. Saúl reconoce eso y dice las siguientes palabras. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Seguramente, David, tú vas a emprender cosas grandes y prevalecerás. El mismo Saúl reconoce que David va a poder emprender cosas grandes. Escucha, Saúl tenía un propósito de Dios. Dios lo había levantado como rey, pero él desobedeció y en lugar de arrepentirse y en lugar de buscar a Dios, siguió y se empeñó y se rebeló y fue orgulloso y no dobló su rodilla y dijo: Dios, perdóname, ayúdame. Y Dios lo desechó. Y aquí está David, un hombre igualmente imperfecto como Saúl, pero que la Biblia dice: he hallado un hombre conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo le diga. Y aquí está David, tenía un propósito y tenía la presencia de Dios. Escucha, Saúl le dice: Dios te va a prosperar. Y qué importante es para ti y para mí recordar que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que Dios tiene su presencia prometida. El Señor Jesucristo dijo: y yo voy a estar con ustedes, ¿cuánto? Todos los días de su vida. El Señor Jesucristo está contigo. Si tú le has recibido, si tú te has arrepentido de tu pecado, le has aceptado como tu Señor, Jesucristo está en tu vida y Él tiene un propósito maravilloso para ti. Ahora escucha, apréndete este salmo de memoria. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios no va a desamparar su obra y Dios va a cumplir su propósito en ti, porque Él te creó para su gloria y Él te llamó para su gloria y Él te está dando todo para su gloria. Pero todos nosotros enfrentamos momentos en que las cosas no van mal. ¿Y qué hacemos cuando las cosas van mal? Recuerda, David está ahora en el capítulo 30. Dice la palabra de Dios que David, muy astuto, dijo: si yo me quedo en el desierto, Saúl me va a seguir persiguiendo. Ahora, David tenía aproximadamente 23 años en ese momento, 22, 23 años. Y le dice... Y piensa: si yo me quedo en el desierto, Saúl me va a seguir persiguiendo. Y ya había sido perseguido durante aproximadamente 7 años. Entonces David era un fugitivo a los 22 años, ya había estado 7 años de fugitivo. Y dice: me voy a ir a vivir con los filisteos. Y se fue a vivir a la tierra de los enemigos de Israel. Y ahí comienza a hacer algo impresionante. Comienza a ir y va y hace guerra contra sus enemigos. Y después el botín se lo va y se lo da a las ciudades israelitas. Y les dice: aquí está el botín de las ciudades que estoy derrotando. Y los filisteos pensaban que estaba atacando a las ciudades israelitas. Y lo dejaban que estuviera ahí. Pero en el momento en que los filisteos se preparan para ir en batalla contra Israel, David va con ellos. Y cuando él está en ese lugar, los amalecitas vienen a la ciudad de Siclag, donde él habitaba con todos sus hombres y las familias y todas sus posesiones, y en un momento se quedan sin nada. Cuando están ahí, los filisteos le dicen a David: ¿sabes qué, David? No confiamos en ti, porque tú, siendo israelita, en el momento de la batalla te vas a volver contra nosotros. Mejor regrésate. Entonces David y sus 600 hombres van de regreso diciendo: de la que nos libramos, qué bueno. Y ahí venían contentos. Y cuando van llegando y se van acercando a Siclag, comienzan ¿a qué huele? Huele a quemado. Y comienzan a ver humo. Y después se van acercando más y ven que las cosas no están bien, nadie sale a recibirlos. Se acercan más y se dan cuenta que la ciudad está vacía, que sus casas están vacías, que ya no hay animales, que todas sus casas están destruidas. Y entonces se llenan y comienzan a llorar amargamente. Y lloraron hasta que no les quedaba más fuerza.
Es impresionante lo que pasa. David ahora tiene que enfrentar esta situación. Y mientras lloraban, y después de que se les acabaron las fuerzas de llorar, la Biblia dice que estaban amargados en su espíritu y buscaron un culpable. Los 600 hombres de David buscaron un culpable. Ellos no estaban buscando quién se las hiciera, sino quién se las iba a pagar. No estaban buscando que alguien se la hiciera, sino quién se las iba a pagar. Y ese alguien que encontraron, ¿quién fue? David. David era el culpable de que estuvieran en esa circunstancia. Cualquier día, claro, pues ¿para qué va con ellos? David siempre los había guiado en victoria. Se les olvida, a nosotros se nos olvida las cosas grandes y todas las cosas buenas que alguien hace por nosotros, y solamente vemos cuando vemos algo que es inconveniente para nosotros, sin darnos cuenta del propósito ni de la dimensión que todo eso tiene. Tenemos así la vista. Y David, hay algo tremendo ahí en el verso 6, mire, regrese al verso 6 conmigo. Dice en el verso 6, dice, y David se angustió mucho. ¿Usted cree que no se iba a angustiar? Porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Usted cree que David no? También, ¿no? ¿Verdad? Pero mire, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí está la diferencia. Mas David, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová su Dios. David, en lugar de ver las circunstancias, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Quién era el causante de esta tragedia? Todos pensaron, es David. Y de hecho, no fue David. La primera lección que tenemos que entender, hombres y mujeres, conforme al corazón de Dios, es que cuando las cosas van mal, tienes que identificar quién es el enemigo y tienes que consultar al Señor. Porque es muy fácil ver a la persona que está cerca de ti e identificarla como el enemigo. Tú eres el enemigo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice claramente quién es nuestro enemigo. ¿No es verdad? La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestro enemigo no es, porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra carne y sangre, es decir, con personas. Nuestra lucha es contra huestes, contra espíritus malignos. La palabra de Dios nos dice claramente que hay espíritus malignos que quieren desviar tu mirada del propósito de Dios, quieren poner tu mirada en la persona que tienes al lado y culparla de tus males. Y no solamente es la lucha espiritual que tenemos, hay una lucha mucho más grande donde podemos identificar al enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Se llama la carne. ¿No es verdad? No, porque todo lo que hay en el mundo, primera de Juan 2, dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la voluntad de la carne, los deseos de la carne, la Biblia también los llama en la Nueva Traducción Viviente o la nueva versión internacional, la llama la naturaleza pecaminosa. Escuche, usted y yo luchamos día con día con nuestra naturaleza pecaminosa que quiere hacer nuestra propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que reconocer que nuestro enemigo no son las personas a nuestro alrededor. Nuestro principal enemigo, nuestro más grande enemigo, somos nosotros mismos y nuestros deseos pecaminosos. Ese es nuestro principal enemigo. Y también tenemos de enemigo a las huestes espirituales. Escuche, ¿se acuerda de Jacob, el patriarca? Jacob tuvo una vida difícil, miserable, siempre en competencia con su hermano, y la mamá consentía a Jacob y el papá consentía a Esaú.
Entonces siempre estaban estos dos hermanos peleando y siempre compitiendo y siempre problemas familiares y una familia disfuncional y se pelearon los hermanos y Jacob le robó la primogenitura a su hermano y después su hermano lo quiso matar y su mamá le dijo, ¿te quiere matar tu hermano? Córrele, vete a casa de mi hermano Labán. Se fue a casa del hermano Labán, allí se encontró con una mujer que le encantó, pero el papá también le dijo, ¿quieres casarte con ella? Trabaja 7 años para mí. El día de la boda, ¿qué pasó? Se la cambió por la mayor, ¿verdad? Y cuando despertó dijo, ay, era la mayor y yo quería la fa sostenido, ¿no? Y se la cambió y luego le dice, bueno, es que la costumbre aquí es diferente, ¿quieres casar con la otra? Tienes que trabajar otros 7 años. Tuvo que trabajar 14 años para casarse con la mujer que él realmente amaba. Entonces vemos aquí una vida de constante trampa, una vida de constante deshonestidad, y después de Saúl le hace lo mismo al papá y le hace lo mismo a los hermanos, ¿verdad? Y después es tal el conflicto que ya tiene con todo mundo. Saúl ya se había peleado con su papá, ya se había peleado con su hermano, ya se había peleado con su suegro, se había peleado con todo mundo y tiene que regresar. Y cuando va de regreso a Canaán, se encuentra la noticia de que su hermano viene con 400 hombres y tiene un temor de que lo vaya a matar, y entonces dice, va a matar a todo el mundo. Entonces todos los que venían con él, su familia tenía ahora ya 11 hijos, y entonces a todos los separa. Los pone 4 diferentes campamentos, y primero pone a los esclavos y después a los sirvientes y después pone a la gente, y él se queda solo y pasa el arroyo de Jaboc. Y cuando pasa el arroyo de Jaboc, dice que estaba solo, y de pronto aparece un varón, un personaje ahí enigmático, y comienza a luchar con él. Y lucha toda la noche con este varón. Y ya cuando iba a amanecer, de pronto le dice el varón, suéltame. Y Jacob le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Se acuerda? Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Imagínense. Y Jacob le dice, mi nombre es tramposo. Mi nombre es estafador. En ese momento se abre con ese varón, le dice, yo soy quien soy un estafador, toda mi vida he estafado a la gente. Y en el momento el que confiesa, el varón le dice, no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel, el que lucha con Dios y vence. Es decir, el que lucha con Dios quiere decir que no lucha contra Dios, sino lucha con Dios, y ahora es el que vence. Entonces imagínate qué maravilloso. Y a partir de entonces le tocó su cadera y quedó dislocado, y desde entonces le quedó una marca presente y constante de su encuentro con Dios. Escucha, cuando tú vienes a Dios y le dices, este soy yo, el Señor Jesucristo te perdona y pone su Espíritu Santo en ti para siempre. Para siempre. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Escucha, cuando las cosas van mal, identifica quién es tu enemigo y reconoce que tú eres el problema. El problema de Jacob no era su suegro, ni su papá, ni su mamá, ni su hermano, ni sus cuñados. El problema de Jacob era él mismo, y hasta que no reconoció su problema, no pudo recibir la bendición. Qué maravillosa enseñanza para nosotros en este día. Después vemos una vez más a David. Ya está el capítulo 30, vemos lo que sucede en el capítulo 30. En el capítulo 31 de 1 Samuel se narra la muerte de Saúl y de sus 3 hijos, y David hace duelo cuando se entera de la muerte de Saúl y de sus hijos, y inclusive escribe un lamento que está registrado en el capítulo 31. En 2 de Samuel comienza ahora el libro de 2 de Samuel, comienza con David. Ahora ya no tiene a su enemigo, o al que pensaba que era su enemigo, que era Saúl, en la tierra de Israel. Ya no tenía por qué vivir con los filisteos. Entonces le dice a Dios, Señor, ¿qué hago? Y Dios usted puede leer cómo David consultaba a Dios. Le dice, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice, sube a la tierra de Israel y habita en Hebrón.
Entonces David se levanta, sale de la tierra de los filisteos y se va a la tierra de Hebrón, a la tierra de Judá. Y ahí está, y ahora David podía ya ser rey. Y es de hecho, ahí en la tierra en la ciudad de Hebrón, los ancianos de la ciudad se juntan con David, juntamente con sus 600 hombres, y lo ungen como rey en Judá. Y usted dice, ya se acabó el problema para David. No, porque se acuerda de Abner, aquel general que no protegió a Saúl. Bueno, Abner estaba vivo, él había sobrevivido a la batalla. ¿Sabe lo que hizo Abner? Agarró a uno de los hijos de Saúl, que se llama Isboset, y lo coronó como... y la Biblia dice algo curioso. David fue ungido en Hebrón, pero Isboset, que la palabra Isboset quiere decir hombre de vergüenza, Isboset fue hecho rey, no fue ungido rey, fue hecho rey en Israel. Y ahora él gobierna sobre 11 tribus y David gobierna sobre la tribu de Judá. Ahora, ¿se acuerda que David había hecho un pacto con Saúl de no matar su descendencia? Ahora comienza a haber una guerra civil entre la casa de David y la casa de Israel. Y en la primera batalla matan a uno de los... David tiene 3 hombres. Uno de ellos se llama Joab, Abisaí y Asael. Son 3 hermanos, hijos de su tía, eran primos de David. Y en la primera batalla, los hombres de David vencen a los hombres de Abner, y entonces huyen, y uno de ellos, de los hombres de David, que se llamaba Asael, va corriendo atrás de Abner. Y Abner, Asael era muy joven, pero era muy rápido, y Abner era un soldado experimentado. Voltea y le dice, ¿eres tú, Abner? Regresa, yo no quiero matarte. Pero Abner no hace caso y viene, y entonces Abner mata a Asael. Entonces estos 2 hermanos, Joab y Abisaí, quedan amargados de que Abner hubiera matado a su hermano. Pero David no les dice que lo maten, al contrario, dice, no hagan nada en contra de Isboset ni de su familia. Pero ahora Isboset comete un error terrible. Isboset le reclama a Abner, el general, y le dice, ¿por qué tomaste como mujer a una de las concubinas de mi padre? Y le reclama. Y Abner, que para sus pulgas, ¿verdad? Como decimos, para las pulgas de Abner le dice, ¿qué? ¿Me estás reclamando esto cuando yo te he protegido? Tú estás como rey solamente porque yo te puse ahí y porque yo soy el que te he sostenido. Voy a hacer en este momento un pacto con David para que termine tu reinado. Y Isboset se quedó aterrorizado. Entonces va para hablar con David. David lo recibe, y cuando van llegando a Joab y Abisaí y ven que Abner va saliendo de la presencia de David, se enojan contra David y van y persiguen a Abner, y Joab lo mata. Y cuando esto sucede, obviamente Abner es el capitán de los ejércitos de Israel. Y todo el mundo lo estimaba. Y pensaban que David había hecho eso. Y entonces David hace luto por Abner y compone un lamento. Y la gente viene y le dice, come. Y David dice, no voy a comer porque hoy ha muerto un hombre inocente. Y toda la gente de Israel se dio cuenta que no fue David el que mandó matar a Abner. Y entonces queda en gran estima ahora ya con todo el pueblo, pero todavía Isboset gobernaba en Israel. Pero había 2 hombres que un día entraron donde estaba israelitas, que entraron donde estaba Isboset durmiendo, lo mataron, le cortaron la cabeza y fueron a entregársela a David para decirle, mira, así haga Dios con todos tus enemigos. Y cuando David vio eso, dijo, hoy ustedes creen que me han traído buenas noticias,
Aquella persona que me vino a decir, que pensó que venirme a decir que Saúl había muerto eran buenas noticias, terminó mal. Y ustedes dos no me han traído buenas noticias. Ustedes han matado a un inocente mientras estaba dormido en su cama. Y también, ahí los mandó matar a esos dos. Ahora sí, David él no había levantado un solo dedo en contra de lo que se oponía para que él fuera rey. Déjeme decirle cuál es la segunda lección que nosotros aprendemos. Cuando las cosas están mal, espera el tiempo de Dios. Cuando las cosas están mal, espera el tiempo de Dios. David tuvo que esperar 17 años. Y David tenía aproximadamente entre 13 y 14 años cuando Samuel vino y lo ungió como rey. Y si usted lee, dice que David comenzó a gobernar cuando tenía 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 17 años. Y tuvo que esperar esos 17 años con paciencia. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos desesperado diciendo: yo soy el próximo ungido y yo me voy a poner en este lugar. Y tristemente mucha gente que no quiere pasar por la universidad de liderazgo espiritual, no quiere pasar por el sufrimiento, no quiere pasar por el tiempo que tiene que hacer, donde Dios tiene que trabajar en nuestro corazón para moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, al carácter de Jesucristo, y para moldear el hombre o la mujer conforme al corazón de Dios. Pero David supo esperar el tiempo de Dios. Qué tremenda lección. David esperó entonces todos esos años, pero todos esos años fueron de gran bendición para David, porque él aprendió las lecciones en la universidad del líder espiritual. Así es que ahora ya como rey, ahora ya tiene a 30,000 hombres a su disposición. Antes tenía 600, ahora tiene 30,000 hombres a su disposición. Y le dice a esos 30,000 hombres, cuando dije que Saúl tenía 30,000, no eran 30,000, eran 3,000. Pero bueno, de todos modos eran muchos. Ahora David tiene a todo Israel bajo su disposición. Y escuche, una vez más, conforme al carácter del hombre, conforme al corazón de Dios, o a la mujer conforme al corazón de Dios, David le pregunta a Dios: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice: ataca a la ciudad de Jerusalén, a los jebuseos, y sácalos de ahí. Y entonces David viene y captura la ciudad de Jerusalén. Ahora Jerusalén se va a convertir en la ciudad donde Dios va a poner su nombre. ¿Quién le dijo a David que hiciera eso? Dios. Y David tiene una gran idea. Ya tiene capturada la ciudad de Jerusalén y dijo: ¿qué mejor idea que traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén? Y entonces hace planes para traer, y viene con todos sus hombres y ponen el arca del pacto que representa la presencia de Dios, y lo ponen en una carreta y ponen unos toros y comienzan a cantar, y David comienza a danzar con alegría delante de la presencia de Dios. Y ahí va la carreta, de pronto los toros se tropiezan, el arca se va de lado y uno de los que venía ahí mete la mano, se llamaba Usa, y cuando mete la mano y toca el arca del pacto, inmediatamente muere. Y toda la gente que venía ahí en gran algarabía, de repente ven lo que pasa, y hubo un silencio impresionante. Todos, me imagino, se empezaron a ver unos a otros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y David se queda igualmente callado. Y le dicen: esa no es la manera de tratar con el arca del pacto. Dios estableció a los levitas y a los sacerdotes y a los coatitas, que son una de los clanes de los levitas. Solamente ellos pueden hacer esa labor. Y entonces vamos hasta Segunda de Crónicas.
Primera de Crónicas 15:2, y la Biblia dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. La tercera lección que debemos aprender como hombres y mujeres conforme al corazón de Dios es que cuando las cosas van mal, hay que actuar a la manera de Dios. A la manera de Dios. David entonces llamó a los sacerdotes, a los levitas, a los coatitas que estaban encargados de llevar el arca, y en el capítulo 15, verso 2 de Primera Crónica dice: y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes, que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense, ustedes y sus hermanos, y pasen el arca de Jehová de Israel al lugar que he preparado, pues por no haberlo hecho así, ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Escuche, el hombre y la mujer de Dios, cuando las cosas van mal, en primer lugar identifican quién es el enemigo y buscan el consejo de Dios. Identifica quién es el enemigo. En segundo lugar, el hombre y la mujer de Dios, cuando las cosas van mal, esperan el tiempo de Dios. Y en tercer lugar, cuando las cosas van mal, el hombre y la mujer de Dios actúa de acuerdo a la manera de Dios. Escucha. Muchos de nosotros y mucha gente ahora dice: ¿para qué me caso? ¿Para qué un papel? ¿De qué me sirve? Vamos a juntarnos. ¿Sabes por qué no está bien que te juntes? Porque esa no es la manera de Dios. Porque Dios quiere bendecirte y porque Él quiere traer bendición para ti, para tu familia, para tu descendencia. Pero cuando tú no haces las cosas de acuerdo a la manera de Dios, la Biblia dice: honrosos sean en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando tú haces eso, lo único que traes a tu vida es juicio de Dios, no bendición de Dios, porque no estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Ese es el problema cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, cuando nosotros pensamos que nuestros enemigos son las personas a nuestro alrededor. Por eso estas lecciones son importantísimas, porque que Dios te va a prosperar. ¿Se acuerdan esas palabras de Saúl a David? Dios te va a prosperar. Sí, porque David estaba aprendiendo a identificar al enemigo, a esperar el tiempo de Dios y a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces David, el hombre conforme al corazón de Dios, no era perfecto. Dios tenía un propósito para él, y cuando David dudó de la presencia y el propósito de Dios, cometió grandes errores. Pero en la universidad del líder espiritual, donde muchas personas no quieren pasar, es donde Dios enseña las grandes lecciones para nuestra vida. ¿Qué haces cuando las cosas van mal? Identifica a tu enemigo. ¿Qué haces cuando las cosas van mal? Espera el tiempo de Dios. ¿Qué haces cuando las cosas van mal? Actúa a la manera de Dios. Y quiero terminar con esto. Esta mañana estaba orando al Señor y obviamente, ¿usted cree que Dios me habló preparando este mensaje? Me puso una revolcada impresionante. Eso es una manera de decir que Dios habló a mi corazón de una manera tremenda. Entonces, ¿qué hice? Arrodillarme delante de Dios y decir: Señor, perdóname, ayúdame. Señor, dame sabiduría, entendimiento, que pueda yo ser sensible a tu voz. Y estaba leyendo el libro de los Salmos. Escuche lo que dice el Salmo 107. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar. Tal vez tú en este día te sientes vagabundeando. Estás perdido y sin hogar. Tal vez no sabes para qué, no sabes cuál es el propósito de tu vida, no sabes hacia dónde vas, te sientes agobiado, te sientes perdido. Pero mire lo que dice la Biblia: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción, los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Si tú te sientes perdido en este día, clama al Señor, porque Él tiene el lugar, una ciudad donde vas a poder vivir en paz. Él tiene un propósito para
para ti. Dice la palabra de Dios, algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Tal vez en este día tú te sientes así, en oscuridad, con tremendas cadenas de hierro. Estás en penumbra, tú no sabes cómo salir de esa esclavitud en la que te sientes. Dice la Biblia, socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Este día Dios puede romper esas cadenas. Si tú te sientes atado, si tú te sientes atrapado en alguna situación, te sientes en esa oscuridad. Dice la Biblia, algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. Tal vez estás en este día sufriendo por tus pecados, porque te has rebelado a Dios, porque no has querido hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón y te estás huyendo, como tal vez el profeta Jonás huía. Pero dice la Biblia, socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Dios te está hablando en este día y envía su palabra para sanarte. Algunos se hicieron al mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. Tú tal vez estás huyendo del propósito de Dios en tu vida. Tal vez Dios te ha llamado, tal vez te llamó para las misiones. Yo creo que Dios va a levantar personas aquí para ser misioneras y tú no quieres escucharlo. Dios te llamó para servir con los niños, tú no quieres escucharlo. Dios te llamó para servir con los jóvenes, tú no quieres escucharlo. Dios te llamó para servir, para manifestar, para llevar su gloria y tú no lo quieres escuchar porque quieres subir los pies en el recliner y ver la tele en lugar de servir al Señor. Dice la palabra de Dios. Él habló. Dice, socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción, como la tormenta hasta convertirla, calmó la tormenta y la convirtió en un susurro y aquietó las olas. ¿Dónde estás tú en este día? ¿Qué está hablando Dios a tu corazón? Hoy es el día que podemos decir, Señor, tú me has llamado, tú me has elegido para ser un hombre o una mujer conforme a tu corazón. Señor, tú me estás enseñando, ayúdame. Señor, yo sé, porque tú me has hablado. Tal vez estoy en penumbras, tal vez estoy en obscuridad, tal vez estoy atado, tal vez estás perdido, tal vez estás dolido. Yo no sé cuál sea la situación, pero Dios sí la sabe. Y Él dice, si tú clamas, socorro, Señor, Él viene y Él te busca.